informe publicado el 15 de marzo de 1993 de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas citaba a oficiales específicos por haber cometido atrocidades durante la Guerra Civil en El Salvador. En la Escuela de Vigilancia de las Américas, Georgia, Vique Imerman comprobó que los nombres que se citaban en dicho informe coincidían con los que se encontraban en un documento del gobierno de los Estados Unidos. Comparé los nombres que se encontraban en el informe con la lista de nombres de los graduados de la Escuela de las Américas, la cual habíamos conseguido por medio de la Ley de Libre Expresión. Lo que encontré fue que 49 de los 60 y más oficiales de la lista se habían graduado de la Escuela de las Américas. Estos oficiales habían asistido a dicha escuela tanto antes como después de cometer atrocidades. Francisco del Cid aquí mismo estaba en la lista de comandantes 2 años después de haber cometido la masacre de alrededor de 16 civiles cuyos cadáveres habían sido quemados. El Salvador solo es una parte de la historia de la escuela. En su galería de honor están las fotografías de aquellos que habían recibido honores. Encabezando la lista se encuentra el nombre de Hugo Banzer, ex dictador de Bolivia y graduado de esta escuela. Igualmente distinguidos son los ex dictadores de Honduras, Ecuador y Argentina. Y muchos generales de otros países latinos y del Caribe son citados por actos en contra de los derechos del hombre en sus propios países. Entre otros graduados, Manuel Noriega, expresidente de Panamá, actualmente en prisión en los Estados Unidos. 4 de 5 oficiales de rango de Honduras, quienes organizaron escuadrones de la muerte en los 80, son graduados de esta escuela. La mitad de 250 oficiales colombianos citados por abusos de los derechos humanos asistieron a dicha escuela. Los 3 oficiales peruanos de mayor categoría, convictos en febrero del 94 por haber asesinado a 9 universitarios y un profesor, se graduaron de la escuela. Lo mismo que el comandante del ejército peruano, que sacó tanques a las calles para impedir la investigación sobre los asesinatos. Durante la dictadura de la familia Somoza, más de 4.000 guardias de la Tropa Nacional se graduaron de la escuela. A muchos de ellos se los conoció posteriormente como contras, responsables de la muerte de miles de campesinos nicaragüenses en los 80. El general que estuvo a cargo de la llamada Guerra Sucia de la Argentina también se graduó de la escuela. Durante ese conflicto interno a fines de los años 70 y principios de los 80, aproximadamente 30.000 personas desaparecieron, fueron torturadas y asesinadas. El general Héctor Gramajo de Guatemala fue el principal orador en la ceremonia de graduación de la escuela en 1991. Grupos de derechos humanos denunciaron que él fue el arquitecto de las estrategias que legalizaron las atrocidades cometidas en Guatemala, las cuales dieron como resultado la muerte de más de 200.000 hombres, mujeres y niños. Como sacerdote católico, como ciudadano de los Estados Unidos, verdaderamente siento la responsabilidad de hablar claramente sobre esto. Esto no conduce a remediar nada, conduce a la muerte y al sufrimiento. En cierto modo, esta es la máquina de la muerte que está en nuestra propia patria, en el traspatio. No está en El Salvador ni en África del Sur. Estamos hablando de una escuela de asesinos, aquí mismo, en nuestra patria, la cual es mantenida y financiada con el dinero proveniente de nuestros impuestos. Se lo está haciendo a nombre nuestro. 30 millones de dólares de los impuestos que la gente paga en los Estados Unidos se gastó para renovar el cuartel general y las viviendas de la escuela. Es un atropello el uso que se hace de nuestros dólares provenientes de los impuestos, porque pienso que el promedio de los estadounidenses están convencidos de que es un propósito antiestadounidense. El 30 de septiembre del 93 se debatió en el Congreso por primera vez en su historia sobre la Escuela de las Américas, cuando el diputado Joseph Kennedy introdujo una enmienda para el presupuesto del Departamento de Defensa. Mi enmienda reduciría la cuenta de operación y mantenimiento del ejército en 2.9 millones de dólares, suma que es destinada al funcionamiento de la Escuela de las Américas del Ejército en el fuerte Benning, Georgia. El propósito de esta enmienda es cerrar la escuela. ¿Por qué deberíamos seguir invirtiendo y permitiendo que continúe el crimen que alientan los militares? ¿Por qué deberíamos seguir entrenando criminales para que maten a su propia gente? Voten por la paz.
Voten por la no violencia. Voten por la armonía. Voten por la enmienda de Kennedy. 174 votaron a favor, 256 en contra. Tenemos solamente 30 o 40 votos en contra. Eso significa que si la gente en el país se entera de esto y si se les escribe a los diputados, podemos ganar. Este es un asunto que podemos ganar. Y lo que yo creo que es muy importante en este momento es que hagamos oír nuestras voces. El arzobispo Romero lo dijo muy bien antes de que lo mataran, antes de que fuera asesinado por alguien que había sido entrenado en la Escuela de las Américas. Él dijo, nosotros que tenemos voz, tenemos que hablar por los que no tienen voz. Estoy consciente de que aquí, en este país, tenemos voz. Podemos hablar sin tener que preocuparnos de desaparecer o de ser torturados o de ser capturados. Podemos hablar clara y valientemente sobre este asunto. En abril de 1994, un grupo de activistas de derechos humanos de todo el país hizo una huelga de hambre de 40 días en las gradas del Palacio Legislativo de los Estados Unidos, exigiendo que se cerrara la Escuela de las Américas.